por favor. Senador Lustó. Sí, gracias, Tiene la presidenta. palabra. Gracias, presidenta, y me alegro también no de verla, sí verla, o por lo menos telemáticamente, ya iniciada su recuperación. Algunas reflexiones, primero con respecto a las formas. Hemos tenido algunas discusiones, inclusive de manera telemática, bastante intensas, y yo prefiero pensar al revés, que este es un proyecto que tiene suficiente laxitud y flexibilidad y en el que todos o casi todos estamos de acuerdo con sus puntos generales para que sea un buen punto de partida, más allá de posibles incorporaciones o más discusión que podríamos tener en comisión, para que a la hora de la implementación se tome en consideración y hagamos de los detalles de cómo esto debe ser llevado adelante una verdadera política de Estado. Y entonces ahí me sumo algunas de las expresiones que han hecho tanto el senador Tayana como el senador Bullrich, de a la hora de ver cómo esto se ejecuta, quiénes deberían estar sentados a la mesa o participar, porque hay un montón de actores distintos que seguro tienen mucho que aportar, tanto en los presidentes y vicepresidentes de la Comisión de Educación de Diputados y Senadores pueden aportar o representar lo federal, y el senador Tayana hablaba de cultura, de relaciones exteriores, también se tiene que pensar en trabajo, en el Ministerio de Producción, dijo alguien. Entonces creo que todo esto lo podríamos dejar eh, para los detalles definitivos de su implementación y mostrar que no solo en la sanción de una ley que va en la dirección correcta, sino en la implementación posterior nos podemos sentar todos a trabajar todas las cuestiones. Creo sinceramente que es un muy buen instrumento, que además, como decía el senador Caserio, tiene una laxitud desde lo presupuestario, que implica que se puede acomodar bien, y que va corrigiendo, por lo menos consensuando algunas visiones sobre la educación. Una vez lo escuché decir a Felipe González que había 3 modelos educativos en el mundo. Está el modelo anglosajón, que generan oferentes de trabajo. Es decir, los jóvenes estudian cualquier cosa y después salen a trabajar muchas veces de cosas distintas de las que estudiaron. Está el modelo asiático, que lo describía muy bien el senador Tayana, en que hacen una suerte de macheo casi perfecto entre la oferta y la demanda que piensan que van a tener, lo decía con el caso del límite al número de abogados. Y está el modelo continental europeo y el nuestro, en el cual generamos demandantes de trabajo. Los chicos que pueden llegar a estudiar una carrera universitaria estudian y después pretenden muchas veces trabajar de lo que estudiaron y no encuentran trabajo. Nuestros sistemas económicos no pueden proveerles esos trabajos, y que me parece que es importante ir a ver cómo adecuamos las dos cosas, es decir, cómo educamos la libertad para estudiar al mismo tiempo que el valor de la educación en sí, mientras pensamos cómo es la inserción laboral, que también es una preocupación de esos chicos que están estudiando, que van a estudiar, y muchas veces esto de pensar en el aparato productivo desde la educación y viceversa, se toma como algo que que es casi mala palabra, y yo creo que es una buena combinación, que de hecho es lo que buscan los chicos. También, por otro lado, tenemos que pensar que la educación tiene un retorno privado y tiene un retorno social. Y a veces el retorno privado y el retorno social coinciden y a veces no. Entonces, si uno desde el aparato estatal puede orientar y ayudar a que los chicos que tienen condiciones y que tienen aptitudes y además ganas, vocación de estudiar las carreras que tienen más retorno social, eso es muy bueno para el conjunto de la sociedad. Creo que el hecho de que se revise cada 2 años es muy bueno, o que exista también esa flexibilidad por 2 motivos o 3 motivos. El primero es el contexto. Estamos viviendo un contexto donde probablemente algunas cosas de las demandas del sistema productivo varíen. Y esta puede ser la norma para adelante. Ya vivimos en un mundo de incertidumbre, podemos tener más. Y entonces es bueno que podamos revisar estas cuestiones y adecuarlas a los tiempos que vayamos viviendo o el futuro que predigamos. En segundo lugar, porque la pandemia y el mundo posterior puede hacer también que se resignifique lo que significa ser federal, que haya gente que quiera quedarse más, no venir a los grandes centros urbanos, sino quedarse más en otros lugares, y para desarrollar adecuadamente otras regiones del país,
vamos a tener que pensar mucho más todavía qué es lo que se necesita en cada lugar y qué es lo que se puede necesitar a futuro y cómo lo podemos proveer. Y en tercer lugar, por otra cuestión, que es que hoy acá estamos generalmente refiriéndonos a todo aquello que es tecnológico y productivo, pero no siempre el retorno social y las necesidades y las posibilidades de trabajo están en lo tecnológico y productivo. Por ejemplo, nosotros somos un país que tiene muchas camas por habitante comparado con el resto de Latinoamérica y muchos médicos por habitante, pero le faltan enfermeras y enfermeros. Entonces, no es solamente lo tecnológico y productivo que requiere que miremos dónde se van a producir esas necesidades que tiene el país, ya sean actuales o futuras. Y creo que en ese contexto, esta ley es un muy buen primer paso, porque lo primero que nos va a hacer, independientemente de cómo sea la implementación, es a mirar con mucho más detalle, interdisciplinariamente, mirando el futuro y de manera federal, cuáles son las cosas, los puestos de trabajo y la formación que va a ir necesitando el país. Y ya el solo hecho de estar obligados a hacer esa tarea va a ser, como decía, un muy buen primer ordenador para todo lo que viene. Ojalá que lo podamos implementar más allá de la generalidad de la ley, que yo creo que en este caso eh, es un activo, ¿sí? Es un activo porque nos incita o nos da el marco para trabajar en una situación de mucha incertidumbre, con restricciones presupuestarias, lo mencionaba la senadora Clara Vega, pero nos da un marco para trabajar con flexibilidad. Yo creo que eso es muy positivo. Y también creo que hay que pensar en esto como un primer ordenador. Esto es un poco la articulación entre la oferta superior y la educación anterior. Pero vamos a tener que pensar en dos sentidos. Uno es cómo llegan los chicos. Este es un primer paso para detectar cuántos chicos también pueden llegar en condiciones para esas carreras que el país necesita. Después tendremos que pensar, como se dice, aguas arriba, ¿sí? Es decir, cómo van a llegar esos chicos y cómo hacemos que los chicos lleguen en el volumen que requerimos, que la sociedad requiere a todas estas carreras que son importantes. Y por último, creo que este mismo marco de discusión eh, y generación de información nos va a permitir no solo darle información al sistema universitario para crear o corregir las carreras que existen, no solamente en áreas, sino también en duración. Hay muchos lugares donde las carreras que por ahí se necesitan no tienen la misma duración que las carreras tradicionales. En algunos ámbitos esto se ve hoy claramente donde hay demanda de trabajo que no llega a ser provista y sin embargo no requiere una carrera universitaria de 5 años, sino carreras más cortas. Entonces creo que como primer paso informal, en el sentido que nos da flexibilidad, es un paso muy significativo que si seguimos con este tono de trabajarlo conjuntamente, tanto a la hora de pensar las leyes como a la hora de implementarlas como política de Estado, nos pueden permitir herramientas más que interesantes. Así que yo voy a apoyar la propuesta y les pido disculpas porque me tengo que retirar para una reunión con el jefe de gobierno. Muchas gracias. Gracias, senador Lustó. Tiene la palabra la senadora